isla en relación al tema del recurso hídrico y cambio climático. Y tratar de, en función de mucho de lo que Laura acaba de decirnos, de tratar de conectar justamente la ciencia con los tomadores de decisión. El mundo está viviendo cambios y transformaciones que son muy importantes y que se van a reflejar, digamos, a escala global, pero también que están afectando directamente a nuestra región. Y quiero mostrar algo muy sencillo como es el crecimiento de la población desde el año 1 hasta la actualidad, y uno ve claramente esta tendencia de crecimiento lineal que persistió prácticamente por 1600 años, donde la población humana cambió de 300 millones a 600 millones, luego con la revolución industrial, con el uso justamente de la energía, el petróleo fundamentalmente la energía fósil, el crecimiento de la población ha sido exponencial. En el año 2010 Naciones Unidas celebraba que éramos 7.000 millones de personas en nuestro planeta, 7.000 millones de personas a las cuales hay que alimentar, hay que darle ropa, hay vestimenta, hay que darle energía, movilidad, transporte, comodidades, facilidades, todo esto que sale justamente de nuestro planeta. La siguiente, por favor. Cuando uno observa estas tendencias socioeconómicas en la población, que es este crecimiento exponencial que marcaba a partir del año 1950, no sé si le pongo un poquito más de foco al proyector. Ahí está mejor. Muy bien. Sí, este cambio que vemos en el año 1950 obviamente se refleja en todas las tendencias socioeconómicas cuando las miramos a escala global. Lo ve uno en el Producto Bruto Global, la población que se muda desde el campo a la ciudad, el consumo de energía, el consumo de fertilizantes. Hay que necesitamos alimentar 7.000 millones de personas sobre este planeta. El tema agua, los grandes diques, el uso del agua por parte del hombre. Y así podemos ir mirando hasta llegar a la telecomunicación, los celulares, si es algo nuevo, y el turismo internacional. Ahora, todas estas actividades que fundamentalmente están reflejando el crecimiento de la población humana también tienen sus tendencias en el sistema terrestre. Este crecimiento de la población se ha asociado fundamentalmente con el aumento de los gases de tipo invernadero, es decir, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano. Situaciones como el agujero de ozono, como consecuencia de la actividad humana, el aumento de la temperatura global, y podemos mirar cientos de este tipo de cosas, el nitrógeno en la zona costera, la pérdida de bosques tropicales, la deforestación que estamos llevando inclusive en nuestro país para transformar parte de nuestros bosques chaqueños en plantaciones de cultivos como soja, por ejemplo, el porcentaje de tierra cultivada, la degradación de la biosfera, entendiéndola como desaparición de especies a escala planetaria. Lo interesante es que las velocidades, las escalas y los tipos de estas combinaciones que estamos viendo siempre existieron en la Tierra, pero ahora son diferentes a las que ocurrieron en cualquier momento en el pasado. Y estamos cambiando la Tierra más rápidamente de lo que sabemos cómo la Tierra está funcionando. Y el caso más clásico fue justamente el ozono estratosférico, que hasta que no hubieron imágenes satelitales como la de la ESA que mencionaba la vicegobernadora, y alguien se dio cuenta que teníamos un déficit de ozono sobre el continente antártico, no éramos conscientes de que el uso de los clorofluorocarbonos estaban produciendo esos daños a escala planetaria. Bueno, en este contexto, el panel de cambio climático, justamente de Naciones Unidas, establece en su último informe, del año 2014, que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. En este momento nadie puede decir que la Tierra no se está calentando, es decir, que no hay calentamiento global. Que desde la década del 50 muchos de los cambios observados no han tenido precedente en los últimos decenios, milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve, y esto nos afecta a nosotros, hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de tipo invernadero han aumentado. Y que justamente las 3 últimas décadas han sido las más cálidas en la superficie de la Tierra desde que tenemos registros instrumentales en el año 1850. La Tierra se está calentando. Y hay cambios asociados justamente con este proceso de calentamiento, que nos toca a los mendocinos. Bueno, Mendoza está ubicada en lo que se denomina la diagonal árida sudamericana, justamente en esta área en la cual la influencia de humedad de vientos
del oeste, que produce toda la selva valdiviana, apenas se manifiesta en la nieve, que es sumamente importante que tenemos en la cordillera. Y luego tenemos otra componente que es de origen estival y que son las lluvias de verano. Las lluvias de verano que llegan a Mendoza no provienen, no es humedad pacífica, sino que es humedad atlántica, que fundamentalmente viene trabajada, retrabajada a través de la cuenca amazónica y que nos llega a nosotros a través de este jet de capas bajas. Es decir, que tenemos, y eso es muy importante, dos fuentes de humedad en la provincia. Tenemos la nieve, que es de origen pacífico, y la humedad de tipo convectiva, la humedad de verano, que es fundamentalmente de origen atlántico. Y que en los procesos de cambio climático indican que van a haber cambio en estas fuentes en el tiempo, con lo cual presenta justamente los desafíos que tiene la provincia de Mendoza para tratar de entender este proceso. De todos modos, cuando uno mira que estamos justamente ubicados en esa diagonal árida sudamericana, donde la influencia pacífica apenas nos alcanza y la influencia atlántica apenas nos alcanza, la disponibilidad de agua en la provincia de Mendoza, si la medimos a través de cualquier indicador, en este caso un índice de estrés hídrico, ese índice es enormemente alto y comparativo, fíjense usted, a los grandes desiertos del mundo. Y ahí va el primer mensaje. A la provincia de Mendoza el agua nos sobra. El agua es el elemento clave y fundamental para el desarrollo y el agua nos sobra. Cuando uno piensa que la provincia de Mendoza tiene solamente entre un 4 y un 5% de su superficie irrigada, no es porque a los mendocinos no nos interese extender el área de cultivo. En este momento la cuenca norte, la cuenca media y la cuenca prácticamente parte de la cuenca sur de San Rafael ya tienen otorgado todos los derechos de agua. Yo puedo comprar tierras pero sin derecho a agua. Y eso claramente está mostrando cuál es el elemento restrictivo o que controla el desarrollo regional. Y de allí la importancia justamente de conocer ese elemento que es clave. ¿Cuál es esa fuente? ¿Cuál es la fuente principal del agua tradicional, del agua pacífica? Y yo ya lo había adelantado anteriormente. La ciudad de Mendoza, la provincia de Mendoza, Santiago y la nieve en cordillera. La nieve es la principal fuente de agua en base a la cual la provincia de Mendoza se desarrolló socialmente, culturalmente y económicamente. Toda nuestra tradición está avanzada fundamentalmente o largamente basada en el uso de ese recurso vital que es de la cordillera. Y aquí también hago hincapié a algunos de los puntos que mencionaba Laura en la introducción. Nuestro abuelo y posiblemente nuestros bisabuelos ya en el año 1906 se dieron cuenta, o antes, se dieron cuenta que el agua era tan clave y fundamental para la zona. Algo que estamos mencionando aquí que para algunos puede parecer como nuevo. Ya alguien, para el mendocino de principio de siglo, el agua era tan importante que decidió comenzar a medirla. Y esta línea roja es el promedio regional de caudales de 10 ríos en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan y algunos del sector chileno que comparten la misma estructura. Pero claramente la serie es más larga, que ya tiene más de 100 años, provienen de la provincia de Mendoza. Es decir, la gente en la provincia de Mendoza hace más de 100 años se dio cuenta que era fundamental medir la cantidad de agua, porque ese agua que bajaba de la cordillera era la que determinaba justamente la situación y el desarrollo económico de la región. Cuando uno compara los registros de caudal con los registros de nieve, que comenzó justamente a medir el Departamento de Irrigación allí por el año 1951, uno ve claramente a la gente que le gusta estadística, esa correlación es 0,94, es decir, que hay más del 90% de la variabilidad en el caudal de los ríos que está explicada justamente por la nieve que cae en cordillera. Tenemos años nevadores, vamos a tener buen caudal. Tenemos años sin nieve en la cordillera, vamos a tener el famoso año 1968 en el cual de acuerdo a los registros que he recibido, el impacto de la sequía del año 68 fue una reducción del 35% del Producto Bruto Provincial, algo que es extremadamente importante para que tengamos en cuenta. Entonces, claramente allí existe una combinación muy importante entre nieve y caudales, y con la salvedad que me parece importante destacar, que hay años en los cuales
tenemos mayor cantidad de nieve y el caudal no alcanza ese valor, o años en los cuales la nieve es muy escasa, como por ejemplo el año 68, que solo fue un 5%, sin embargo el caudal del río Mendoza estuvo alrededor del 40%, donde hay otro elemento fantástico en nuestra cordillera, que son los glaciares, y que tiene justamente la capacidad de darnos agua en los momentos más críticos, justamente cuando tenemos las grandes sequías, donde la nieve es muy baja, pero que ese agua acumulada en los años de buena cantidad, de buena caída de nieve, justamente facilitó la acumulación, la transformación en hielo y luego que es entregado en los momentos más críticos. La siguiente. Ahora entonces yo decía que el primer mensaje que teníamos era que Mendoza está en una zona extremadamente seca donde el agua es el recurso clave y fundamental para el desarrollo. Y otro de los grandes temas es justamente, si uno lo mira por el hecho de vivir en el desierto, es justamente la variabilidad. Entonces, si miramos la nieve, en el año 68, el año crítico que da justamente origen a la problemática, digamos, por esta problemática de la baja disponibilidad de agua, da origen al instituto del cual vengo, el gobierno de la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de San Juan, la Universidad Nacional de Cuyo, Agua y Energía en ese momento. Fue tal la preocupación que crearon justamente un instituto de investigaciones para saber qué pasaba en la cordillera. Solo la nieve alcanzó el 5,7% de lo normal. Mientras que en otros años, por ejemplo el año 82, el año 87, tuvimos más del 200%. Es decir, estamos viviendo, y ese es un gran desafío del mendocino por más de un siglo, de aquel que empezó a medir el caudal, de esa enorme variabilidad. Tenemos un recurso que es escaso, pero que a su vez es enormemente variable. Y yo pregunto a todos los que son economistas si se puede trabajar con un sistema que oscila entre un 5 y un 220% de variabilidad, con lo cual se complica la vida de todo el mundo. Bueno, el mendocino ha aprendido a manejarse con este sistema. Entonces, bueno, es muy importante y es fundamental que tengamos en cuenta. Tenemos poca agua y tenemos agua que tiene una enorme variabilidad. La siguiente, ¿quiénes son causantes de esta variabilidad? Y no voy a ir en detalle. Fundamentalmente el Niño, que es el calentamiento en el Océano Pacífico tropical, que está asociado a fluctuaciones entre 3 y 7 años que hacen a esa variabilidad de que tengamos años de muy buena precipitación. Justamente la sequía, esta sequía histórica de 5 años que tuvimos desde el año 2010 al 2014 fue quebrada por el Niño justamente del 2015 que nos trajo nieve a la cordillera. Y después las oscilaciones de largo plazo que están asociadas, que se denominan decenales, o sea, que hacen más a la variabilidad natural que es la oscilación decenal del Pacífico. De tal forma que si miramos justamente o vuelta la serie de caudales y la serie de nieve de la región de Cuyo, vemos entonces que estos puntos azules indican eventos niños. Cada vez que hay un evento niño en cordillera, generalmente tenemos buena precipitación en la cordillera. Por el contrario, los eventos La Niña realmente están asociados a bajas precipitaciones, pero que también tenemos saltos, donde periodos de relativamente buena precipitación son seguidos por periodos de muy baja precipitación, donde justamente el año 68 y toda la década del 70, donde afloran o explota, digamos, la perforación para la extracción de agua en la provincia de Mendoza, corresponde a este periodo seco que se revierte nuevamente y que aparentemente nos va a otra vez a comenzar como consecuencia de esta oscilación decenal del Océano Pacífico tropical. Entonces, simplemente aquí otra vez el registro de precipitación de nieve de cordillera que lleva adelante fundamentalmente el Departamento General de Irrigación, pero también otras instituciones, la provincia de San Juan y Chile, muestra que esta es la fluctuación desde el año 1951, el famoso año 1968, y la famosa sequía extensa de la que yo hablaba desde el año 2010 al año 2014, de tal forma que si bien estos valores no alcanzaron el valor extremo del año 68, si hacemos una media para mirar periodos de 5 años, llegamos a la conclusión de que el año 2000, justamente el periodo 2010-2014, ha sido justamente el más seco que ha tenido la provincia, al menos de que tenemos registros instrumentales. La siguiente, por favor.
En Yanigla estamos trabajando justamente con los anillos de los árboles. Estos son árboles que crecen justo aquí enfrente de Mendoza, del lado chileno, y que existe una muy buena relación entre el crecimiento del árbol. Llueve, el árbol crece, es seco, el árbol crece muy poco. De tal forma que si uno compara la relación entre crecimiento del árbol y la precipitación, están fuertemente asociadas, y como los árboles tienen más de 1000 años, algunos de ellos, uno puede extenderse y ver en el largo plazo qué es lo que está ocurriendo. Y es muy aparente que como consecuencia de este proceso de calentamiento global que está viviendo la región, que está viviendo el planeta y particularmente en la región, las precipitaciones desde el año 1900, si bien existieron periodos secos y húmedos en el pasado que hacen justamente a la variabilidad natural del sistema climático, estemos viviendo en una situación relativamente crítica. Es decir, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, tenemos menos agua en el siglo XX que la que seguramente tuvimos en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, en lo cual también hemos contactado que hubieron evaluado que han habido avances de glaciares. Entonces tenemos una visión, y simplemente para mostrarles, después Diego también nos va a mostrar algunas de las imágenes, por ejemplo, la cuenca del río Atuel en el año 1914, el glaciar del Humo, que uno lo puede ver subiendo en el camino al volcán Overo, la foto que tomamos en el año 1984, usando imágenes satelitales de estas que produce ESA, por ejemplo, uno puede ver la enorme retracción y seguirlo año a año monitoreando justamente la retracción de ese glaciar. Rápidamente, esta es la situación global, la situación de Mendoza, y voy a terminar mostrándole hacia dónde vamos, cuáles son las perspectivas futuras del recurso hídrico en relación a este proceso de calentamiento global. Vamos con la siguiente, por favor. Si todo anda bien, parece que no. Ahí sí. Vamos a ver cómo ha ido variando la temperatura planetaria desde el año 1870 a la actualidad hasta el año 2000, y luego vamos a ver cómo, usando modelos globales de proyección de cómo va a ir cambiando la temperatura, vamos a ir viendo cómo va a ir variando. Cada vez que tenemos una erupción volcánica, ustedes veían esos colores azules que estaban representando procesos de enfriamiento. Vamos a llegar justamente al año 2000, esto es como ha ido aumentando la temperatura global, fuertemente asociada al aumento de concentraciones de gases de tipo invernadero, y cuáles son los pronósticos. Lo que ustedes están viendo es justamente el modelo A1B, que es un modelo intermedio entre una situación que se denomina crítica o pesimista y la B1, que es la optimista, y está mostrando cómo va a ir aumentando la temperatura global hasta el año 2100, con un aumento de la temperatura media de 3,3 grados centígrados. La situación, digamos, es complicada, esto es un desafío, esto es algo que tenemos que vivir, a ese desafío que ya tenemos los mendocinos de vivir en un ambiente seco con enorme variabilidad, ver qué es lo que va a ocurrir con este proceso de cambio climático. Y si hacemos un aumento, justamente hacemos un zoom de ese mapa alrededor de la provincia de Mendoza, no sé si se la pueden ubicar aquí, cómo van a aumentar las temperaturas en verano, cómo van a aumentar las temperaturas en invierno y cómo va a cambiar el agua. Entonces uno ve que va a haber aumentos de temperatura, fundamentalmente alrededor de 2 grados centígrados, entre 2 y 3 grados centígrados en la zona del llano, mucho más en la cordillera, justamente el sector donde está nuestro recurso hídrico, que ese aumento de temperatura va a ser mayor en el invierno que en el verano. Y en relación justamente a la precipitación, nos muestra que vamos a tener una disminución justamente de la precipitación en todo el sector cordillerano y aumento de la precipitación en los llanos durante el verano. O sea, fundamentalmente algo de lo que estamos visualizando, lo que estamos mostrando, esa disminución de la precipitación en la alta cordillera y veranos que cada vez son más húmedos. Algo que todos los mendocinos somos conscientes de esto, y justamente el último verano ha sido sin duda uno de los más clásicos en este aspecto. De tal forma que si nosotros hacemos una proyección usando esos modelos y vamos al río San Juan, al río Mendoza, al río Tunuyán, este es el caudal, en la barra en verde o azul es el caudal actual, y usamos proyecciones de la Universidad de Buenos Aires, de Chile, de la Universidad de Chile o de Brasil, todos nos están indicando, digamos, que usando modelos
climáticos, que va a haber una disminución, una reducción de esa cantidad de agua que baja de la montaña. Entonces ese es el otro gran desafío justamente de los mendocinos. ¿Cómo vamos a hacer con este recurso sobre el cual trazamos y diseñamos la provincia? Un recurso que va a ser todavía un poquito más escaso y que sin embargo justamente nos va a encontrar con una provincia mucho más densamente poblada y con mucho más demanda, no solo para el riego, sino para otras actividades. También entonces mostrábamos qué es lo que va a ocurrir en el verano. Y en el verano vamos a tener más agua, así que esto me parece interesante. La siguiente, por favor. Fíjense en que durante el periodo de extrema sequía, justamente del año 2010 al 2014, cuando no tuvimos nieve en la cordillera, en verano, por ejemplo, mayo-julio del 2010, valores rojos sin nieve sobre el sector cordillerano. Febrero del 2011, el que sigue, precipitaciones sobre la media en el sector llano. No tuvimos nieve en la cordillera en mayo-junio de 2013. Enormes precipitaciones en el sector de los llanos. Siempre para el mes de enero y febrero y diciembre a veces son los meses de mayor precipitación y ese patrón vuelve a repetirse. Entonces, acá viene otro de los grandes desafíos para Mendoza. Diseñamos una provincia en función del uso del agua que baja de la cordillera y el cambio climático ahora nos está diciendo que ese agua va a ir disminuyendo en el tiempo, pero que va a haber otra fuente de agua, esa fuente de agua de origen atlántico, que va a ir aumentando. Y aquí viene el otro gran desafío, ¿cómo vamos a aprovechar ese agua? Entonces, todo un tema sumamente importante, porque por suerte, digamos, no solamente vamos a tener la disminución de ese agua que baja a la cordillera, sino también otro tipo de agua, pero otro tipo de agua que no supimos o que no diseñamos, digamos, no diseñamos la provincia para el uso de la misma. Entonces, son otro de los grandes desafíos justamente que estamos viviendo. Y simplemente para mostrar lo que ocurrió en los dos últimos veranos. El verano 2015-2016 fue catastrófico para los productores por la enorme precipitación que hubo en el verano. Entonces también es otra situación que vamos a tener más agua, pero para nuestros cultivos tradicionales posiblemente represente búsqueda de nuevas variedades, nuevas formas de riego, nuevas formas de manejo del agua en el campo. Pero bueno, es algo que viene ocurriendo recurrentemente y que los modelos, como estábamos mirando, indican que eso va a seguir ocurriendo en el futuro. La siguiente. Bueno, como consecuencia justamente de esta actividad, de esta situación de verano, de esta mayor precipitación de verano, el ejemplo más clásico desde el punto de vista del impacto sobre la actividad, en este caso de la comunicación, fue la ocurrencia en el año 2013, en la tormenta del 7 de febrero de 2013, donde una tormenta convectiva, que generalmente normalmente están en el llano, llegó hacia la cordillera e impactó la cordillera en la zona entre Uspallata y un poquito más hacia arriba, produciendo los famosos 18 aludes que cortaron la cordillera y que estuvieron, en ese año tuvimos la cordillera cortada más tiempo por aludes que por nieve, que es normalmente el problema que tenemos los mendocinos. Pero entonces este tipo de situaciones son las que debemos tener en cuenta que posiblemente sean más recurrentes en el futuro. La siguiente, por favor. Simplemente para mostrarles que este proceso de calentamiento global sigue, que las emisiones siguen, que hay acuerdos a nivel de países. Por suerte, en el año 2015 aparentemente comienza a observarse con todos estos nuevos protocolos una tendencia a la disminución, a la disminución en la tendencia positiva. Es decir, ya no tiene una tendencia positiva tan marcada, sin embargo sigue creciendo las emisiones, pero no al ritmo que venían creciendo en el pasado, con lo cual es algo importante, algo alentador, pero sin embargo el mundo va a seguir este proceso de calentamiento y que nos afecta fundamentalmente, como vemos, en estos cambios en la precipitación en la región. La siguiente, por favor. ¿Qué está haciendo Yanigla? Yanigla, consciente de estas situaciones, comenzó justamente con la colocación de estaciones meteorológicas en la alta cordillera. La cordillera es clave y es fundamental como el elemento de recurso hídrico, la fuente de agua para nuestra región, y cuando queremos saber qué está ocurriendo en el motor, en el generador de agua, no tenemos suficiente información. En este momento el Departamento General de Irrigación ha mantenido con un esfuerzo enorme por 10 años, 6 o 7 estaciones, una en cada una de las cuencas de la provincia, pero eso no es suficiente. Hace 3 años volvimos a colocar la estación de Cristo Redentor, que era el único registro de altura que existía en la cordillera en este momento,
y que, bueno, queremos que se mantenga fundamentalmente este tipo de red nacional de estaciones de altura. Esto es justamente en la parte superior está la estación meteorológica para medir la nieve. En Cuevas se colocó esos colchones de nieve. La siguiente, rápidamente, esto es mostrarles la estación de colocar y que cuesta enormemente poner en funcionamiento en Plaza de Mula, al pie del Aconcagua. Juntamente con la provincia de Mendoza, el Departamento Regional de Irrigación y con apoyo del proyecto del Banco Interamericano, hay todo un proyecto ahora en el cual las estaciones han sido compradas para reforzar justamente las estaciones de altura. Acá estarían las dos que hablábamos anteriormente, esta es la de Plaza de Mula, Cristo Redentor y Cuevas, y justamente registros como que teníamos que era Punta de Vaca, que tenía el Servicio Meteorológico Nacional y que fue abandonada, que la provincia retome esa estación justamente y una serie de estaciones aquí en el Cordón del Plata y próximos al dique Potrerillo para poder justamente monitorear qué es lo que está ocurriendo con esa componente atlántica que es ese nuevo elemento al cual no le hemos prestado atención. Generalmente las estaciones de irrigación están en Horcones aquí y la otra en Tosca, por aquí en la parte superior, en lo que es la cuenca del río Mendoza. Pero no tenemos estaciones justamente en lo que es el Cordón del Plata, que es justamente cuando ocurrió esto de los aludes, todo el mundo preguntó ¿cuánto llovió en Uspallata en ese momento? Nadie sabía, no habían registro. Entonces lo importante es que este sector que comienza a ser activo como fuente de agua, es necesario que comencemos a monitorearlo. Y la otra actividad, que posiblemente más conocida, es el Inventario Nacional de Glaciares, que está avanzando ya para la provincia de Mendoza. La siguiente, por favor. Aquí está, bueno, a nivel de país, provincia por provincia. La próxima va a mostrar San Juan y Mendoza, donde prácticamente esto ya está terminado. La provincia de San Juan está completa, el Inventario Nacional de Glaciares. Hay más de 15.000 glaciares inventariados en el país, 15.400 glaciares en el país, más de 5.000 kilómetros cuadrados de hielo, que son justamente esa reserva hídrica estratégica que tiene la capacidad de darnos agua cuando más la necesitamos. Y creo que esto es todo lo que tengo para decir esta mañana. Muchas gracias.